Muy buenas noches, amigos y amigas que nos escuchan. Bienvenidos a este episodio del podcast La Guarida del Nerdorriqueño. En el episodio de hoy tenemos como invitada especial a Rosa Colón Guerra, artista de Hola. cómic puertorriqueño. Hola, hola Rosa. Rosa es famosa a lo largo de los años, tanto publicando sus propios cómics como por ser cofundadora de la iniciativa de la convención, Dios mío, Tintero. Tintero, Dios mío, sí. De la convención Tintero, que ya lleva un total de... ¿Vamos para los 10 años ya o...? Vamos para los 10 años, pero no quiere decir que hemos hecho 10 tinteros, porque tuvimos que coger breaks. Son 10 añitos de tintero. El año pasado fueron 10 años de tintero, pero fueron 2014, 2015, 2016, 2017, son 4, 2019, 5 y 2024 son 6. Qué bien. Yeah. Pues Rosa, para comenzar nuestra entrevista, ¿en qué momento de tu vida descubriste los cómics? Pues fíjate que mis papás siempre me compraron cómics y la primera colección de cómics que yo tuve fue la de Mafalda, que fueron los libritos horizontales con 2 strips por página. Y yo tenía acceso a esa colección, no me recuerdo si era una colección de mis papás o si me la regalaron cuando yo era muy chiquita, pero todavía la tengo, o por lo menos la segunda versión la tengo. Pero yo empecé a leer esos cómics y no sabía leer las palabras todavía. Me recuerdo tener acceso a muchos libros de ilustración y pues a los cómics de Mafalda. Y pues poco a poco fui creciendo con Mafalda y enterándome de qué son los Beatles, qué es Vietnam, qué es Argentina. Y después de eso, pues me gradué a los comic strips tradicionales de Estados Unidos en mi biblioteca de la elemental. La bibliotecaria había puesto su colección de Peanuts, de Snoopy, y de Charlie Brown, y pues me metí a Charlie Brown. Y después me moví a Garfield, y después me moví a Calvin and Hobbes, que yo creo que es como que el progression de todo el mundo en los comic strips, que llega siempre como que vas poquito a poco creando conciencia para entender los cómics de Calvin y Hobbes y la filosofía de ellos dos. Y entonces de ahí brinqué a cómics de superhéroes. Ya cuando estaba en high school ahorraba dinero de mi almuerzo para ir a Comics 2 en la Winston Churchill. Si se recuerdan de esa tienda. Sí, ¿Te imaginas? yo redescubrí en mis archivos una foto de esa tienda que tomé y había olvidado que la había tomado. Ave María. Sí, Es increíble como... Es increíble como no se nos ocurra como que tomar fotos de estas tiendas que nunca pensamos que se iban a desaparecer. Pero sí, digo, era un pasillo, decirle una tienda. Era un pasillito, pero entonces iba ya a comprar y también pues cuando era teenager pues vendían cómics también en el supermercado. Entonces era también como que ir a esto. Entonces pues nada, entre yo comprar cómics de superhéroes y también le metí mucho a Archie Comics y mi mamá iba a Río Piedras a las librerías de libros usados y me traía Archie Digests de segundas manos y pues así más o menos fui como que sin querer entrando al mundo de los comic strips y de el mundo de los cómics americanos porque me gustaba mucho leer. Y mis papás parece que decidieron fomentar ese lado pensando que ese era el lado que iba a ser más infantil. Y siempre si los pedía me daban acceso a libros y novelas de ficción, pero siento que se les hacía más familiar comprarme cómics. Y pues de ahí para abajo pues seguí, pues tuve el privilegio de haber nacido ¿sabes? Nacido al tiempo para ser una adulta joven cuando ya estaba Vertigo establecida en DC.
Y entonces de ahí para abajo. Solamente Vertigo all the time. ¿Cuándo decidiste que querías hacer cómics? Pues, como todo el mundo también en los 90, yo pensaba que iba a entrar a animación. Habíamos visto The Little Mermaid, el renacimiento de Disney. Y digo, wow, eso está brutal. We gotta get in on this. Pero animación es algo que siempre me ha gustado mucho, pero lo he tenido de lejitos porque como que no caí en el flow de quería estudiar, iba a ir a estudiar animación, pero no caí en el flow de crear mis propias animaciones ni nada de eso. So, eso me hizo pensar, y no fue nada calculado, pero al final del día me di cuenta que lo que yo quería hacer era contar historias y que si yo había estado dibujando toda mi vida hasta ese punto, pues que los cómics era algo de explorar, que no es simplemente una forma de entretenimiento, sino es algo que yo podía hacer. Y entonces ahí fue cuando empecé a titubear un poco, porque obviamente yo fui a estudiar pintura a la UPR de Río Piedras, no estudié ilustración y no estudié mucho menos cómics, porque aquí no iba a haber un bachillerato de arte secuencial ni mucho menos. Pero fue haciendo, ¿verdad? Estudiando pintura en la UPI, entonces digo, ay, el mundo de arte como que no es para mí tampoco, el mundo de animación tampoco es para mí, eso. ¿Qué otra cosa me gusta? Entonces digo como que rayos, pues me gusta cómics, pero no vine a hacer cómics hasta que la maestría, que la hice en Inglaterra y entonces la maestría corría a base de un proyecto que iba a estar trabajando todo el año y entonces ese proyecto fue un cómic de tres capítulos que trabajé por allá y que realmente nunca he publicado, porque lo veo como que el proyecto de la maestría. Y era bien pretencioso y era bien Vertigo. Y yo supondría que ahora le puedo decir que es bien derivado, pero en ese momento era como que, wow, mírame a mí haciendo un cómic en la maestría, güey. Entonces, entonces de ahí para abajo, pues cuando regreso de la maestría es que entonces empiezo y recuérdate que durante todo este tiempo no hay el internet como lo conocemos ahora. Yo nunca tuve la experiencia de decir, quiero aprender algo, déjame entrar en YouTube y encontrar un tutorial para aprender a cómo hacer las cosas. Todo fue bien educación tradicional. Y cuando llego de la maestría, que entonces empiezo a adentrarme a la escena de cómics de aquí, a tomarla en serio, no simplemente ir a dar la vueltita en la YMCA y irme, sino de verdad tomarla en serio y ver lo que la gente estaba haciendo y lo que habían hecho. Y entonces es que digo como que, oh, ok, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero autopublicar cómics. Y entonces pues saqué el primero que sería TikTok. Que fue el primero que publiqué. Sí. Ok. Pues entonces, acabas de contestarme la próxima pregunta. O sea, ¿cuál fueron los primeros cómics que publicaste? De hecho, ayer estaba leyendo mi copia de TikTok. Curioso, es como nada que yo he leído antes, era como ese cómic, o sea, ok, escrito por Carla Rodríguez, dibujado por ti, si mal no recuerdo los créditos. Exactamente cuál era tu objetivo, por así decirlo. Déjame ver si lo tengo aquí en la mano. Pues TikTok era como un pequeño experimento. En ese momento, ahí, míralo ahí. La primera tirada tiene la portada es color peach, pero la segunda tirada es azul. Lo que pasó con TikTok fue que en ese momento yo estaba, olvídate, cogiendo lo que hubiera de trabajo. Yo había llegado de la maestría y no tenía nada de trabajo. La maestría no me consiguió trabajo, que es algo que hoy en día suena normal.
Las maestrías te hacen overqualified para la mayoría de los trabajos que van a tratar de conseguir rápido versus tu poder esperar años a lo que te dan un trabajo que es lo que tú querías. Y yo obviamente con una maestría de Sequential Art and Design, ¿qué trabajo voy a conseguir? Yo no sabía. So, yo llego de la maestría, empiezo a coger trabajos por ahí para abajo. So, yo estaba trabajando de sustituta de maestra, yo estaba trabajando en Metro Comics y todo, que le tuve que rogar a Cristina que en paz descanse, que me diera unas horas porque nadie me quería dar trabajo por la maestría. O sea, trabajo part-time o trabajo minimum wage o lo que sea. Y entonces yo estaba yendo como que ir a dar clases de inglés en una escuela, para después ir a Metro, para después, tú sabes, cualquier guiso que cayera de arte o de diseño hacerlo. Y fue como que un año y medio bien weird, donde yo estaba trabajando todo el tiempo, pero mis papás pensaban que la maestría me iba a abrir esta oportunidades de este 9 to 5 estable con plan médico, y es como que ellos no entendían que el mundo estaba empezando a cambiar y eventualmente llegamos al mundo que vivimos hoy en día, que todo el mundo sabe cómo es. Sí, yo entiendo tu situación porque a mí me pasó una cosa similar. Yo, o sea, para lo que mi bachillerato original, que era gerencia industrial, pues no me conseguía trabajo. Yo estaba buscando una maestría en contabilidad, pero cuando vengo a ver, las maestrías en contabilidad no se conseguían en Puerto Rico y las mismas clases que daban a nivel de maestría las podía coger en el bachillerato. Bueno. Acabé cogiendo un bachillerato en contabilidad, conseguí trabajo en contabilidad 2 meses antes de graduarme. María. Porque para los efectos del trabajo, tenía la cantidad cualificaba con la cantidad de créditos que tenía aprobado hasta ese momento. Super suerte. Pero otro sí, tuve suerte. Ese es el trabajo en el que yo continúo hasta el día de hoy. O sea, perfecto, pero siempre se necesitan contables. Exacto. Me leíste la mente porque ese fue el razonamiento que yo hice cuando decidí estudiar contabilidad. Y a su vez, ¿sabes? Estudié contabilidad para enfrentar el miedo que yo le tenía a los números. De ese momento, pues, lo conquisté y aquí estamos. Muy bien. Entonces, me estoy desviando mucho, pero la última desviación, otro factor fue que yo vi la película Clerks de Kevin Smith, la primera. Ajá. Y esa película me transformó porque yo veía a Dante, el personaje, yo decía, Dios mío, yo soy Dante, yo no quiero ser Dante. Pero todos somos Dante al final del día, es verdad. Estamos ahí, yo no sé cómo va a ir este año, pero si me dicen a mí ahora mismo, ¿quieres volver a alquilar videocassettes en algún lado part-time? Digo, sure, un dinero es dinero, it's fine. Yo trabajé en un videoclub, sabrás, un ratito. Trabajé en un videoclub y me sentía full Dante. Tenía ahí como que mis judginess de quién estaba alquilando qué. Pero nada, entonces pues, como estaba en ese brollo de tantos trabajos diferentes y buscando a ver qué era lo que iba a hacer, pues digo, pues déjame hacer este cómic. Y realmente TikTok sale de los hangueos que estaba haciendo con Carla antes de empezar una relación, y también sale de cuál es el workflow de hacer un cómic que se me hacía más fácil en el poquito tiempo que tenía. So, pero estudié pintura, tenía una base de dibujo y había transicionado a digital por mi cuenta. So, yo había sacado un préstamo, me había comprado una iMac Graphite
de esas 800 por 600 monitor transparente, el fundillito de la Mac, y una Wacom que el área de dibujo era como que el tamaño de un index card, básicamente. Y entonces con eso había aprendido Illustrator y Photoshop a las malas, marroneando todos esos programas. Y entonces dije, pues, ¿cómo yo puedo unir estas dos cosas juntas? En TikTok yo hice muchas de las cosas en Photoshop, muchas de las cosas en Illustrator, que yo encontraba que soy débil, o sea, a veces no puedo hacer líneas rectas ni con una regla. Usaba Illustrator para hacer las cosas más mecánicas, entonces imprimía lo que había hecho en Illustrator y entonces le pasaba por encima con tinta o con lápiz. Y si pues ves el cómic de TikTok, pues tiene mucha textura de lápiz. Y esa era mi manera de sobrepasar las inseguridades que tenía de mi dibujo. No puedo dibujar backgrounds, no puedo dibujar líneas rectas. Que después uno se le va porque realmente eso es todo inmadurez Y de artistas. con la práctica se conquistan todas esas cosas. Con la práctica y con la necesidad, porque no hay nada más, no hay nada mejor para un artista que lo pillen y que te digan, no, pero es que ahora de verdad tienes que dibujar este carro, porque te vamos a pagar para dibujar el carro, ahora tienes que aprender a dibujar el carro. Y la entonces, necesidad es la madre de la invención. Así mismito es. Pues entonces yo estaba haciendo todos estos rollos de, ¿verdad? Experimenté mucho con TikTok para ver cómo podía hacer un workflow chévere que me funcionara a mí con el tiempo que tenía. Y realmente esa ha sido mi filosofía de arte throughout. Como que yo nunca he tenido un espacio para decir, tengo 3 meses para hacer este cómic. Voy a sentarme a hacer todo este research y voy a cogerlo con calma, me voy a tomar el café, voy a contemplar qué es lo que... Realmente nunca he tenido ese espacio, siempre ha sido más como que, ¿cuándo es esta convención? ¿Vamos a sacar algún cómic nuevo? Oh my God, hay que hacerlo ahora. Y entonces pues salir corriendo a hacer las cosas. Y pues TikTok es un poquito de eso, entonces yo no sabía ni dónde sacar fotocopias si no era en Río Piedras, porque mi experiencia de fotocopias era pues, ir a la biblioteca a sacar fotocopias o ir a los millones de chinchorros que habían antes de Río Piedras para tú romper todas las leyes de copyright y sacarle fotocopias a libros completos en estos chinchorros. Y entonces, hasta que pusieron la ley y después dijeron que no se podían hacer. No quiero, ¿verdad? Bad mouth anybody. Pero la cosa fue que fui para Río Piedras, saqué 10 copias de TikTok y los llevé para Metro. Y Cristina tan graciously dejó que yo pusiera ese comicito así. Las 10 copias así en el stand. Y pues se vendieron todas. Y pues ahí fue como que Ajá. Cuando tú trabajaste con Cristina, ¿ya era en la primera tienda que estaba, que al frente de ella había un laundry, o era ya en la que estaba cerca de la tienda de las vitaminas? En la que estaba cerca de la tienda de las vitaminas, no me recuerdo de un laundromat. Sí. Es que esa fue esa es técnicamente 1992 por ahí. Pues yo regresé de la maestría en el 2003. Eso debe haber sido, sí. Porque yo estaba un rato ahí en San Patricio, ¿verdad? Sí, porque ellos habían estado ya para el 2003 se hizo una gran remodelación a San Patricio Plaza, la cual hace que después de esa remodelación San Patricio todavía se ve como se ve ahora, pero ese fue el equivalente a la gran remodelación que le hicieron a Plaza Las Américas en el 2000. Sí. Pues a San Patricio le hicieron una similar 1 o 2 años más tarde. Sí, me recuerdo. Esa remodelación, y con esa remodelación vino un nuevo local para Metro Comics. Ok. Sí, yo me recuerdo que San Patricio, cuando yo no iba mucho a ese mall, porque en mi casa no había carro y como que no nos movíamos mucho. Pero me recuerdo
de haber ido desde chiquita y el mall era casi mi afuera también, era como que al aire libre, algunos pasillos o algo, no sé. Y obviamente pues sí me recuerdo de Plaza Américas y su periodo de marrón y más marrón y más marrón y más marrón. El cine tenía paneles de madera, era interesante. Pero nada, entonces Cristina nos dejó, ¿sabes? Me dejó poner esos cómics ahí en ese momento. Igual, al final del día, la dinámica de lo que iba a ser Soda Pop se estableció desde el principio. Carla es un poquito más introvertida. No la van a ver en podcast, no la van a ver en entrevistas. Ajá. Verifica porque parece que tengo problemas con el feed y se te oye entrecortado y se te ve entrecortada. Tú te ves bien. Mira a ver. ¿Oh, sí? Sí. Yo Tú te okay. ves bien y te escuchas bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok, continúa. A lo mejor Okay. esto es temporero. Si no, puedes parar y chequear el file y abrimos otra sesión y seguimos. No, esto... Ok, voy. Ok, vamos a seguir. Continúa, que ya te diga mejor. Ok. Pues, lo que estaba diciendo era que en eso, pues desde el principio se estableció la dinámica de Soda Pop Comics, que lo que iba a ser Soda Pop Comics, pero no sabíamos que iba a ser Soda Pop Comics, que era pues que Carla es un poquito más introvertida, yo era la que iba a estar como que hablando con la gente, puedo vender este cómic aquí, vamos para acá, vamos para allí, y entonces a base de ese cómic fue que nos invitaron entonces a Dream Graphics. Porque creo que fue un par de semanas después estábamos en Visual Arts, rest in peace, Visual Arts, y estábamos en Visual Arts y nos encontramos con, quiero decir, Ángel y Efraín, o Ángel, no era Juan, pero me recuerdo de Ángel, pero estaba con otra persona, no me recuerdo quién era. Y entonces nos dijeron que habían comprado TikTok y que si teníamos algo nuevo pensado, pues que nos podían dar un espacio en la mesa de la YMCA. ¿Estamos bien? ¿Me estás escuchando bien? Sí, Okay. Sí. Ahora ya se compuso. Ok. Ya se compuso el sonido y imagen. Muy bien. So entonces ahí, ¿verdad? Brincando por encima de todas las preguntas. Pero entonces ahí fue que dijimos, diablo, pues yo no tenemos nada pensado. Y la YMCA era en junio o algo así, o era en verano. Y entonces pues Carly y yo nos sentamos a brainstorm y lo que salió fue Sois Blues. Sí, me acuerdo muy bien. Será una miniserie de 4 ejemplares. 4 issues, un free comic book day y un mini comic de Speed Demon. Exacto. Sí. Tengo ese, el de Speed Demon también lo tengo. Yay. Pues entonces así fue, como que en ese momento estábamos saliendo a caminar mucho y a hacer ejercicio, y en el caminar y caminar como que dijimos, ¿qué historia queremos escribir? Y pues ahí pues le tengo que dar todo el crédito a Carla, porque la realidad es que aunque nunca hablamos en términos definitivos de tú vas a ser escritora y yo lo voy a dibujar y tú tienes que leerte estos libros para aprender a escribir, etcétera. Carla innatamente sabía hacer un libreto. Aunque no se ve como un libreto profesional de cómics, era un libreto con diálogo, se habló de qué era lo que iba a estar en cada escena, pero entonces a mí me tocaba dividir la historia en páginas y decidir cómo iba a ser el pacing del cómic, tocando todas las cosas que Carla había escrito en la historia, como que, ok, pues si vamos a hacer esto, ok, pues la historia es, en este issue Zoe va a hacer esto, pues entonces yo decidía si íbamos a empezar con un establishing shot o si íbamos a empezar con... Y entonces yo podía coger ese párrafo y ese diálogo de Carla que había puesto bajo página 1
y romperlo en paneles como yo quisiera, dibujar lo que yo quisiera, después de que se tocaran los beats que Carla había puesto. Eso fue una colaboración completa. Y entonces, yo sé que las personas que están viendo la entrevista probablemente, si son muy jóvenes, nunca han visto un cómic de Zoe Smooth. Porque en algún momento en estos últimos más de 15 años no he vuelto a imprimirlo. Porque es un poquito bochornoso en términos de arte, en el sentido de que, bueno, ya casi han pasado 20 años de cuando salió el primer issue y pues obviamente he mejorado un montón. Pero el cómic tiene 3 color schemes particulares, es anaranjado, azul y verde, y los verdes eran para los flashbacks de cuando Zoe era baby, y el azul era para la casa de Zoe solamente, porque es donde ella se siente más cómoda y como ella tiene poderes de hielo, ¿verdad? Pues ahí es donde se iba a manifestar más, y entonces donde ella se sentía más incómoda o fuera de lugar era afuera con las demás personas que no tienen poderes, y entonces pues ahí están los anaranjados y los marrones. Y pues la historia era lo que en ese momento, ¿verdad? Pre-Incredibles, pre-MCU, pre-todo todo el cinismo alrededor de los cómics de superhéroes. En ese momento, pues lo que queríamos decir era que había una muchacha que se llamaba Zoe, que vivía en un lugar que podría haber sido Puerto Rico, pero maybe no era Puerto Rico. Y ella tenía poderes de hielo que no podía controlar. Y su familia resulta que es una familia muy famosa de superhéroes en la ciudad. Y la estaban presionando para ser una superhéroe, pero ella quería ser una periodista. En esencia, queríamos que Zoe quisiera ser más Clark que Superman. Y entonces, pues el cómic como que corrió de ahí para abajo a los 4 issues. Okay. ¿Cómo conociste a Carla Rodríguez? Pues Carla la llegué a conocer porque ella era la mejor amiga de la hermana pequeña de mi mejor amiga en ese momento. Fue una de mis amigas que actually me convenció a hacer la maestría en Inglaterra. Ella ya había ido a Inglaterra, tenía conocimiento. Fui con ella a Inglaterra y pues allí tuvimos nuestro año de maestría. Ella se decidió quedar y yo decidí regresar. Y cuando regresé, pues cuando uno se va, aunque sea por un año, cuando uno regresa, no se siente tan fuera de tiempo, porque si brincas rápido a buscar tus mismas amistades y tus mismas conexiones que tenías antes, aunque sea un año, aunque sea 6 meses, vamos, te sientes como quiera, como que yendo a janguear de la misma manera que estabas jangueando el año antes de irte, pues siento un poquito como que el tiempo se había congelado. Y pues en el yo llegar y reconectar con los mismos amigos que tenía anteriormente, pues caí en el círculo de la hermana de mi mejor amiga, y entonces pues ahí caí en el círculo de Carla, y pues poco a poco fuimos jangueando más y más, porque al final del día, pues mis amigos o se habían mudado, o realmente eran más amigos de mi mejor amiga, no eran amigos míos, y entonces como que regresar de la maestría como que algunas conexiones no volvieron a ser las mismas, y pues estaba un poquito como que, bueno, pues quiero salir, pero no tengo tantos panas, y más o menos el mismo flow que se quedó ahí, ¿sabes? Alguna gente ¿verdad? Los que son más cerca de mi edad pues entienden, o sea, los panas se mudaron o se metieron en otras cosas, o tienen, tú sabes, cositas. Y nada, entonces pues ahí jangueando con la mejor amiga, con la hermana de mi mejor amiga, pues conocí a Carla, y Carla estaba puesta para el jangueo y estaba puesta para ser creative, que era otra cosa que yo no tenía con mis amigos. Ninguno de mis amigos eran artistas, ninguno de mis amigos eran escritores propios, todos venían más del lado de humanidades, pero eran como que historiadores o de lenguas o qué sé yo, y pues como que yo era la única que dibujaba, la única que estaba en los cómics, la única que estaba haciendo cositas creativas, y pues
pues conocer a Carla también fue como que ¿sabes? Ok, no dibuja, pero está puesta para escribir una historia que yo puedo dibujar, pues eso está cool, pues vamos a meterle. Y entonces, pues de ahí para abajo, y después, pues obviamente tuvimos una relación completa y después nos dejamos. Pero todo esto en 10 años, ¿verdad? Que cuando de momento hacemos Sois Blues 1 y nos metemos en Dream Graphics, que realmente estuvimos bien poquito en Dream Graphics comparado con Efraín o con Joel o con Rigo o Ángel o todo el mundo que estaba ahí. Menos Juan, obviamente, porque Dream Graphics es de Juan. Pero que estuvimos poquito ahí, pero fue como que bien cool, como que íbamos para las convenciones, ¿verdad? Fuimos a esa primera YMCA, que conseguir una mesa en la YMCA era como que un holy grail quest para tú poder entrar a vender, porque todas las mesas siempre estaban bespoke, toda esa gente siempre iba a la YMCA, no había espacio para poner mesa nueva. Y pues fuimos para allá y jangueamos con ellos y fue como que caótico y stressful y un montón de gente y ellos tenían como que me recuerdo haber estado como que como que ellos tenían una manera de vender bien agresiva de estos son nuestros cómics, chequéatelos, y le daban a todo el mundo el cómic en la mano como que mírate este cómic y era como que wow. Que era bien, ¿te recuerdas? Eran bien funny. Yo recuerdo, en el caso de Juan Lapeis, que él tenía la costumbre de, en las tiendas de cómics, yo estoy en el proceso de pagar mis cómics, él cogía su cómic y me lo tiraba en medio, esperando poniéndome en la posición de yo comprarlo en ese momento, pero yo lo que hacía era cogía el cómic y lo ponía a un lado y continuaba mi proceso de compra. Tenían un flow. Sí, pero o sea, por un lado puedo entender su flow, pero una cosa es entender y otra cosa es aprobar el mismo. Tenían un swagger, sí. Estaban ahí, pero me recuerdo, me vi cuando entrevisté a Juan, pero te recuerdas que cuando nosotros empezamos con Sois Blues, ellos acababan de sacar un cómic que era como todos ellos juntos en contra de Tom Beland o alguien que se parece un poquito a Tom Beland. Y no me recuerdo. Estoy haciendo inventario de los cómics locales y estoy segura que ya había comprado más cómics. Mira, tal vez al cómic que tú te refieres es Heroes Reborn, Héroes Reaburridos. Ese no fue dibujado por Juan Lapey. Ese fue escrito por este muchacho que se mudó a Nueva York. Ángel, ¿no? Se llamaba Ángel. Ese no fue. Se llamaba? No. Está Ángel Fuentes y está este otro muchacho que escribió varios cómics, escribió un par de cómics con Juan Lapeis. Ajá. Dios mío, ¿cómo se llama? Sí, es verdad. Ángel Fuentes también se acabó mudando para Nueva York, pero el otro también se mudó para Nueva York. Un momentito, que déjame buscar. Dale. Porque me gusta esta conversación. En realidad, me escuchas, ¿verdad? Sí. En realidad no era un cómic anti-Tom Beland. Era que él utilizó, el que escribió, era este muchacho, pues era bien, se hizo bien amigo de Tom Beland. Sí, que él salió también en el cómic. Exactamente. Sí. Ay, Dios mío, ¿cómo era que se llamaba? Yo aseguraba que se llamaba. Ya mismo te lo consigo, porque tengo aquí. Sí. Y en lo que lo buscas, voy diciendo que no es que factually era anti-Tom Beland, pero en el momento me recuerdo que la discusión era que si eso era como que una low-key tiraera a Tom Beland. No lo era, obviamente, pero me recuerdo que el chisme era eso. Yo lo veía como una especie de catarsis que él estaba haciendo. Porque, ¿sabes? Él y Tom eran close.
hackeaban y cuestiones. Sí. Entonces, pero entonces Tom consiguió notoriedad cuando comenzó a publicar. Ok, el muchacho se llama David Arroyo. ¡David! Dios mío, porque yo pensaba que se llamaba Ángel también. David fue el que nos dijo, ajá, David en Visual Arts nos dice que si teníamos algo nuevo que podíamos compartir mesa en la YMCA, y entonces, así es que hacemos Sois Blues 1 y así es que caemos en la mesa de Dream Graphics. Y me recuerdo que ellos estaban también vendiendo ese cómic cuando estaba Sois Blues, porque David era uno de los que daba el cómic en la mano, como que checate este cómic, checate este cómic, checate este cómic. Okay. Y ajá, diablo, Él, David. junto con Juan Lapeix, él hizo, Ajá. yo lo conocí por este cómic, Reality on the Rocks. Reality on the Rocks, que pues siempre, lo que más yo me acuerdo es pues que el cómic continuara, lo cual me sacaba del techo. Eventualmente ellos publicaron en un foro el libreto de lo que hubiese sido el número 2. No recuerdo la razón. Ahora bien, por mucho tiempo él estuvo, como quien dice, no sé qué era lo que estaba haciendo, pero eventualmente publicó este cómic que se llama ese mismo. Heroes Reborn. Sí, y este cómic es el que es la disque tiraera con Tom Bellan, pero que de hecho cuando tú lo ves básicamente tú rápido puedes identificar, ok, este es David, este es Tom, y esto es como una especie de, Dios mío, ¿cómo se dice? De nuevo, como una especie de catarsis o la forma de él, como quien dice, reconciliar el hecho de que Tom se distanció de él un poco, no la gran cosa, pero un poco, al Tom ganar tracción y fama con su cómic True Stories Swear to God, porque Tom Bellan, de una persona que hacía mini cómics como David, se convirtió en una persona que publicaba cómics semi-regularmente, tamaño cómic. Empezó con la autopublicación y después publicando por Image Comics. Image, sí. Llegó a publicar por Image Comics un total de, creo que llegó a 6 o 7 cómics, Marta sabe. Y después de eso pasaron un chorro de cosas que no. Sí, es un revolú. Pero es un revolú. Sí. Pero me recuerdé de ese cómic porque ajá, es bien Dream Graphics de ese momento, yo siento. Y también, y aquí haciendo memoria ahí larga de Dios mío, yo sé que yo tengo ese cómic en algún lado en esta casa, pero no lo he encontrado. Es un proto The Boys. Es un proto, o sea, en la escena de cómics de superhéroes de Puerto Rico ya se había movido de hacer homenajes, vamos a decirle, a Spawn y a Batman de Frank Miller y ya estaban moviéndose a lo que sería la escena de Shawarma del final de Avengers, de la primera de Avengers. Y pues, ajá, si puedo toot our horn. Nosotros estamos deconstructing superhéroes en la escena local de cómics. Way antes de yo siento que de lo que estaba pasando en mainstream. Que me corrijan las personas que saben más de cómics de superhéroes, pero eso es lo que yo voy a creer. No, que nosotros estábamos bien adelante. Personas como tú y personas como David Arroyo tomaron las ideas correctas que la mayoría de las personas no capturó cuando Alan Moore tiró Watchmen. Ya. Yeah. Watchmen es, ¿cómo decirte? Un cómic de deconstrucción de superhéroes, pero que todo el mundo lo leyó. Pero
lamentablemente la gran mayoría de las personas se concentraba en los aspectos violentos del cómic, sí, versus en lugar de concentrarse en, ¿cómo decirte?, en cómo él hacía la deconstrucción de los superhéroes y cómo él explicaba, mira, un superhéroe en el mundo moderno, en el mundo real, no sirve. Yep. O más bien los Mystery Men, porque el concepto del superhéroe como tal, él lo encapsuló en el Doctor Manhattan. Ajá. Que era el único personaje con superpoderes realmente. Sí. El resto era el equivalente a los Mystery Men de la era dorada y era de plata de los cómics americanos. Sí. Sí, I agree with that. No sé si fue así como que súper en conciencia de leí Watchmen y esto fue, pero a mí me gusta mucho Watchmen, todavía me gusta mucho Watchmen. Y, ¿sí? Y pienso que es un camino, cuando estás pensando en superhéroes es el único camino que donde vas a terminar. Por eso es que la gente, todo el mundo añora el Superman de Christopher Reeve y el Superman del Silver Age, que es lo que vamos a supuestamente ver ahora con la película nueva de James Gunn, pero la realidad es que todo el mundo se pompea más por Superman Red Son, porque todo el mundo quiere ver a Superman corrupted, no lo quieren ver necesariamente having a blast, salvando al mundo, y es como que si tú te pones a pensar demasiado en qué simbolizan los superhéroes, pues naturalmente vas a llegar a un lugar donde lo tienes que desconstruir porque es que no es una narrativa que se mantiene. Por eso es que el MCU está pasando por tantas cosas también de tienes que tear it down to build it back up y tear it down to build it back up. Y es como que un ciclo constante. Sí, no, yo estoy de acuerdo. O sea, yo he visto que a lo largo de los años, ¿sabes? Cambian los tiempos, cambia nuestra cultura y por lo tanto cambia cómo funciona la mente de los lectores. Sí. Cada década que pasa, pues los escritores los lectores exigen más de sus cómics. O sea, los lectores cuestionaban un chorro de cosas de los cómics tradicionales de los 70 y 60. Que de hecho, parte de eso fue la ola de cómic Marvel de los 60 y eso, que comenzaron a alejarse de lo que era tradicional para esa época e introducir cambios sutiles. Y después, en los años 80, los 1980, viene Frank Miller con Dark Knight Returns. Y olvídate que se acabó. Y Alan Moore, eclipsando las contribuciones de muchos artistas de cómics independientes que también estaban haciendo progresos en eso, pero como el que obtenía toda la prensa fue Batman y los Watchmen, pues. Exacto. Sí, tienes toda la razón también en incluir el mundo del cómic independiente, que estaba ya también desconstruyendo cosas. Pero no sé, siempre me pareció, porque después cuando nosotras empezamos a tener, cuando por fin decidimos, ¿verdad? Nos quedamos creo que en Dream Graphics como un año nada más, so fue como 2006, 2007, y entonces estaba escuchando la entrevista de Joel y yo creo que Joel también coincidió con esto mismo. Simplemente había demasiada gente en Dream Graphics. Había demasiada gente. La mesa estaba súper llena. Which is a great thing, pero había demasiada gente. Y coincidimos en irnos cuando se fue el grupo de Algaro, de Don Algaro. Y entonces, pues, Carly y yo nos sentamos así más o menos sin saber que lo que estábamos haciendo era branding y mercadeo. Porque tú tienes que saber de todo para publicar cómics. Sacamos un logo, sacamos como que un brand y decidimos comenzar con la idea de son cómics hechos por mujeres para todo el mundo. Ese era el slogan de Soda Pop Comics. Comics by women for everyone. Y eran all ages, era lo que le decíamos a todo el mundo. Eran all ages porque todo el mundo los podía leer.
Y la gente que vende hoy en día en las convenciones no saben lo que era. Y qué bueno que no saben. Qué bueno que no saben. Si tú no saben lo que era, tú estar detrás de la mesa y que la gente te preguntara que dónde estaba tu novio, porque claramente él era el que había hecho los cómics y tú nada más estabas velando la mesa. O sí, señor, sí, señor. O que te vinieran a entrevistar. Ajá. Wow. Sí, Y eso con sí, todo sí. que los créditos claramente dicen Rosa y Carla. No ¿No importa. les importaba eso? No importa. Tú, una vez yo tenía, cuando por fin conseguimos mesa en la YMCA y podíamos tener nuestra propia mesa en la YMCA, yo tenía 2 amigos que estaban súper pompeados y apoyando un montón. Y una vez vinieron a entrevistar y me pasaron por el frente y fueron directo a él, como que, ¿y qué se tomó hacer todos estos cómics? Y qué sé yo. Y él los miró súper weird y simplemente se fue, ella fue la que hizo, tú fuiste la que hiciste los cómics. Y pues había mucho como que, y eso a pesar de que han habido tantísimas mujeres antes de nosotras haciendo cómics, obviamente, y que en ese momento Rangeli estaba ahí también, as she has always been, pero sí me recuerdo, entonces pues hicimos el pin que decía Girls Read Comics, porque sentíamos que mucha gente como que decía, como que, no, pues, y entonces, realmente, y no eran muchos, obviamente no era todo el mundo, no eran muchos, pero era suficiente que nos daba risa e hicimos muchas cosas pushing back a eso. Y en parte así fue que empezamos también a poner los manteles súper loud, eran como que magenta con polka dots turquesas y... Me acuerdo. Eso fue genial porque sobresaltaba. O sea, Ajá. le daba su propia, ¿cómo se dice? Sí, era como un oasis Su propia rosita. voz dentro de la convención. O sea, Exacto. en términos visuales, uno entraba, miraba la mesa más loud, era usted. Sí, y así éramos. Loud en el sentido más positivo de la palabra, porque Exactamente. esos colores llamativos pues siempre llaman la atención del ojo ahí a un nivel psicológico. Sí. Y la realidad es que también era como que pues, realmente por recursos y por prisa y por, ¿sabes? Ya tú te estás metiendo mucho trabajo a tu cómic y pues se entiende si no puedes tener, digo, y lo estoy diciendo porque hoy en día tú vas a una convención y la gente tiene unas mesas que parecen tiendas bajadas de un juego de video, todo súper profesional, todo el signage, todo se ven bellas. Todas estas personitas que están vendiendo ahora sus mesas son adorables. Y nosotros empezamos con mesas así con manteles de plástico y los cómics tirados ahí encima y se fue para adelante. Ustedes fueron las pioneras y pioneros en un mundo, ¿cómo decirte? Un mundo difícil. El mundo siempre ha sido difícil, pero ustedes no tuvieron las ventajas de tecnología que tienen las personas de ahora. Sí. O sea, entiendo yo y algunos profesionales de cómic entienden que con el internet no es tan necesaria la presencia en las convenciones cuando tú estás empezando y quieres promocionar tu cómic. Sí. Pero por otro lado, el presentarte en carne y hueso en una convención pues tiene su atractivo. Sí, yo diría que es un 2 y 2, ¿ves? Porque los success stories son undeniable, ¿verdad? Tú no puedes decir algo como, el Lord Olympus, como que, pues sí, mira, pues te posteó todo su webcomic en Toon Boom. ¿Toon Boom es que se llama? Nada, no es el Tapas, es el otro, el Webtoon server, y decir como que de ahí para abajo te cogen para una publicadora, tu libro va a estar en todos lados, etcétera, etcétera, versus tú estar ahí dando piso en las convenciones para llegar a ese mismo lado. Yo puedo decir,
está el ejemplo de Lore Olympus y Webtoon y llegar a una publicación a través de un webcomic, pero también está el ejemplo de Nimona y tener esta personita que en ese momento se llamaba Noelle Stevenson, ahora se llama de otra manera, y sacar tu cómic como autopublicado para que una publicadora lo vea, lo quiera publicar y eventualmente se convierta en una película de Netflix. Como que hay mucho... La cosa de los cómics es que hay muchos success stories, pero no son replicables. Tú tienes que encontrar tu propia manera de llegar a tu goal y te puedes dejar llevar por los caminos de las otras personas, pero esos caminos vienen con estar en el right place at the right time y un healthy amount de suerte. So, yo Sí, no puedo decir, definitivamente por más libros que hagan por más libros que hagan de cómo tener éxito y por más disque reglas y eso, a la hora de la verdad es una saludable cantidad de suerte. Uh-huh. La persona correcta en el lugar correcto a la hora correcta. Exacto. Y en el tiempo correcto, porque creo que recientemente tuve que decirle a alguien, bueno, yo sé de esta persona porque viví por esa época, no es porque, no porque saqué de mi tiempo para conocer este periodo de tiempo, es como que I happened to live through it. Y pues por eso es que tengo tanta información, no es porque me sentaba por esto. Y yo creo que lo que estamos haciendo aquí es más o menos eso, estamos tratando de documentar a través de historia oral qué fue lo que pasó en esta época, porque nadie se va a sentar a escribir un libro sobre, ¿verdad? El final de los 90 y los early 2000s Sí, en Puerto Rico, la escena del cómic. un chorro de gente así me dicen, Emilio, ponte a escribir un libro de esto, lo otro, y pues yo me tengo que morder la lengua para no decir, ¿tú me vas a pagar? Exacto. Y la O sea, cantidad tú de me vas a research pagar. O sea, no es así de simple. no es así de simple. O sea, yo a veces me pongo a hablar de las cosas, de cosas que conozco y eso, y ok, una cosa es hablando, pero otra cosa es sentarse a escribir y un libro, lo que sea. Sí. Es ahora mismo, pues este podcast, pues básicamente es mi más reciente esfuerzo, como que dice, de tratar de documentar algo. Exactamente. Hay cosas, ¿sabes? Hay cosas como, por ejemplo, que he podido conseguir en esfuerzos anteriores, como por ejemplo Algaro Comics, Miguel Sanjurjo, Efraín y Chis, que pude grabarle muchas cosas de Miguel Sanjurjo mientras estaba en vida. Que ahí tengo pues muchas referencias de su propia boca de cuál es el origen del Jíbaro Samurai. Yep. Por decir un ejemplo. Pues, en adición a que tengo la mayoría de los cómics que él publicó para efectos de referencia y para efectos de, como dice, de analizarlo y eso. Y cuestiones. Y pues ver hasta dónde llego. En términos de, como que dice, de una breve historia oral de los cómics puertorriqueños. Exacto. Pero me estoy desviando otra vez del tema. No, porque estamos viviéndolo. Sí, estos esfuerzos de documentar y de archivar y de tener un historial en el internet es algo que hopefully en los próximos años podemos empezar a compartir recursos para de verdad crear una línea de historia. Yo sé que tengo otras personitas que son más versadas en el mundo de academia, que están haciendo sus esfuerzos, pero cosas como este podcast son necesarias porque ahora mismo es como que, pues sí, esto pasó porque yo sé que pasó porque estaba ahí, pero ¿qué otra evidencia hay? Pues la corroboración de Joel o la corroboración de Juan y eventualmente así uno va building up una línea histórica. Sí. Sí. Gran parte ahora mismo es una historia oral. Fulanito me dijo esto, aquello, lo otro. ¿Te enteraste de este chisme, esto, lo otro? Y pues ahí hay que desenredar qué es lo que pasó. Viste, tú eres un historiador también, Emilio. ¿Qué es lo que creemos que pasó? Exactamente. Pues
después de que, ¿verdad? Hicimos la mesa de Soda Pop Comics, también sé que mucho y lo escuché en la entrevista de Joel y me dio mucha risa, porque a nosotras también nos hicieron parte de eso, como que la gente compró Zoe's Blues 1 y con el Zoe's Blues en la mano decían, ¿y el 2 cuándo va a salir? Todavía ni lo habían leído, simplemente el mero hecho de que decía issue 1 ya era suficiente. Y cuando pregunté como que, pues, ¿cuál es el incidente? I mean, I guess que viene otra. No, es que aquí todo el mundo saca un 1 y después no te sacan el segundo, no te sacan más nada. No, definitivamente o sea, esa era una de las cosas que distinguió el Garo Comic. O sea, que ellos empezaron con la intención o con el mandato personal, vamos a llamarlo así, de escribir historias autocontenidas en sus cómics. De que compras un cómic y todo lo que, o sea, y la historia está completa en ese cómic. Que si en el próximo cómic va a volver a salir el próximo personaje, ok, probablemente, pero va a salir alguna aventura nueva que también va a comenzar y terminar en ese cómic. De la misma manera que los cómics de Superman y de Batman eran antes. Exacto. Antes de que, o sea, antes yo leía, la primera vez que yo leí una historia de Superman en un cómic, la risa que se oyó en todo el mundo, nunca se me olvida. Comenzó y terminó en el mismo cómic. Y tú un palo. Sí. Bueno, esa historia yo la leí en un cómic en español. Y eventualmente pasaron más de 20, 30 años que encontré el cómic original en inglés. Wow. Y lo tengo. Ay. Lamentablemente, Kurt Swan ya se había muerto, pero hace como unos 5 años atrás conseguí que Mike Grell, famoso por Green Arrow, él tenía el backup story de Green Arrow en ese cómic y lo llevé para que me lo firmara, para por lo menos tener una firma de alguna de las personas envueltas ahí, y tengo fotos y todo. Y Mike Grell, wow. Sí. De nuevo, ese es otra historia, las aventuras de Emilio Torres en las convenciones americanas. Pues ya tienes ahí otro podcast ready para sí, otra serie de episodios para manteniéndolos todos dentro del mismo podcast para no explayarme demasiado, porque para los efectos estoy comenzando otra vez. Sí, bueno, también estás redocumentando. Pues nada, la cosa es ¿verdad? Como que pues sentimos esa presión de, wow, pues tenemos que sacar el segundo issue, y ahí realmente también nuestro schedule de publicación realmente lo dictaban las convenciones que habían, y hubo como hubo un par de años que de momento había una convención cada mes. Era como que la YMCA era cada 3 meses. Y en el boquete de esos 2 meses entre el YMCA, habían de momento un chorro de convenciones. Y tenías que tener algo nuevo para cada convención porque si no la gente iba a decir, pues te vi el mes pasado, pero no hay nada nuevo. Y entonces eso nos ayudó a como que salir de Zoe bastante rápido. Y con eso nos tardamos un poco. Pero los 4 issues salieron y pues realmente también me sorprendió mucho que a la gente le gustó tanto el cómic, ¿verdad? Me sorprendió porque era el primero y era como que algo bien particular y era medio niche, pero nos dieron buen feedback y sentimos como que, pues, ok, estamos haciéndolo bien, esto es lo que tenemos que hacer. Y después de esa serie dijimos, wow, no queremos hacer más series, vamos a hacer standalone issues porque esto está too much. Especialmente en el behind the scenes de tú tener una serie autopublicada, es que tú siempre tienes que tener más copias del issue 1 porque cada vez vas a encontrar gente que quieren entrar a la serie, pero quieren leer el primer issue antes de comprar los otros 3. So era mucho de, pues, ¿cuántos issues del 2 tengo ahora? Déjame ver, y qué sé, como que el behind the scenes de los números era como que bien stressful. Y entonces pues sacamos todas las otras standalones, 1995, Gingerbread, el otro.
Dios mío, los reimprimí recientemente y ya se me olvidó. Pero anyway, sacamos un montón de... Emma, que nos llevó a H Street, sí. Y entonces, y en eso estábamos, mira, ese es el primero de H Street, imagínate tú, no es ni el de Kickstarter. Ay, Dios mío. Yes, Emma, muy bien. A Emma todo el mundo le gustó un montón también. Eso fue como que nuestro Young Adult Romance. No le íbamos a decir Young Adult Romance y Soda Pop Anthology. Pues déjame contarte de Soda Pop Anthology entonces. Soda Pop Anthology comenzó porque, pues a pesar de que Rangeli estaba ahí y habían otras muchachas, pues como que queríamos fomentar que más mujeres hicieran cómics. Yo sé que ahora eso suena insano, gente. Yo sé que nuestra escena de cómics ahora está llena de gente preciosa, maravillosa, bella, pero en ese momento estábamos como que no estaba empezando porque la escena de cómics llevaba muchos años antes de que nosotros llegáramos, pero siento que como que siempre hay otra olita y nosotras en el 2006 pues empezamos una olita nueva en la escena y entonces pues era todo bien como que pro mujer, vamos a meter aquí más gente a que haga cómics. Y entonces yo había empezado a dar clases en Atlantic y pues cogía a las mismas estudiantes que tenía en la clase de diseño de cómics y si hacían buen trabajo en mi electiva, pues entonces les decía como que mira, estoy sacando este magazine y al principio fue bien progre, o sea, nosotros vendíamos las copias, dividíamos todos los profits entre las personas que estaban publicadas, o sea, como que a veces eran 3 pesos o a veces eran 10 pesos, whatever, lo que se hiciera se dividía entre todo el mundo. Y esa antología duró como 3 issues antes de que simplemente yo no podía hacer los cómics míos, más hacer la antología, más ir a trabajar, más ir a estar pendiente de ir a las convenciones. Las horas que tú estás sentada vendiendo eso son horas que tú no estás creando en tu casa, eso es como que se puso demasiado. Y entonces esa idea le pusimos como que a pin on it, hasta que la revisitamos luego, si me recuerdo bien, fue como 2013, por ahí, justo antes de Tintero, 2012, 2013, que ya había más herramientas en el internet para hacer estas cosas y simplemente dijimos como que vamos a hacer 4 issues y vamos a sacarlo online y vamos a hacer invitación o convocatoria. Va a ser tema libre, pero vamos a tratar de que cada issue tenga una portada diferente, que tenga un artículo escrito. En ese momento, pues la Court era el que nos estaba colaborando más con nosotras, entonces él escribió los ensayos y entonces pues era como que a quién vamos a entrevistar, nosotras escogíamos a quién íbamos a entrevistar. Cada issue del Soda Pop Anthology tenía cómics, tenía una entrevista a un artista local y tenía un ensayo. Y después de haber hecho esos 4 issues, me senté y lo convertí todo en un libro. Y yo nunca había diseñado un libro. Y fue la cosa más stressful del universo. Pero el libro todavía lo pueden conseguir por Amazon. Yo no tengo copias ya en la mesa porque de verdad que eso es un rollo. Por eso es que necesitamos publicadoras para que los artistas no tengan que autopublicar. Pero lo puedes comprar por Amazon. Sé que mucha gente lo ha comprado por Amazon, está disponible todavía. Y ¿bajo qué título lo puedo conseguir? Soda Pop Anthology debería salir. Déjame entrar ahora mismo a Amazon y verificar. Estoy aquí hablando porque sé que entré recientemente para chequear el behind the scenes. Anthology sin poner número 1 ni nada de eso por el estilo. Sin poner número 1 porque es solamente un libro. Exactamente, es el primero que sale. Es un libro que recopila todo. Exacto. Están los 4 issues. Mira, dice que está publicado en el 2014, todo esto tuvo que haber pasado en el 2013. Y está todo ahí, tiene una portada de Idia Pantoja, que es una persona con quien yo colaboro todavía en mi colectivo Les Insu. Y pues, mírate, el back cover salen la gente que de esto. Alameda del Cobre, Alana Marí, Belimar, Darlene, que la vi los otros días, hay algunas personitas que ya los nombres no son los nombres que son, pero salen aquí Gretel, Gabriela, Ivia, Comics, bendito, que eran también excelentísimas.
Jennifer, sí. Mónica Parada, que todavía la conozco, está por ahí. Naisa, que todavía está publicando en internet. Natasha La Cuente, que es excelentísima artista que está ahora mismo. Hay par de gente, Rangeli, obviamente. Nicole es mi pana, todavía estamos aquí. Rosaura todavía está publicando. Super que todavía está publicando. Y, mira para allá. Y Dolce Senia. Terminaron siendo creadoras y creadores, ¿verdad? Porque algunos ya, ¿verdad? Puede que sean no binarios y trans, que estaban empezando en ese momento y se han quedado en la escena y están todavía creando, están todavía haciendo cosas y se conocen por ser upstanding. Y las personitas que todavía no están creando, como quiera, se sienten orgullosos de su trabajo. So. Yo creo que hasta llegué a meter ahí. En algún momento Atlantic también había empezado un campamento de verano y yo cogí como que en una de las clases de cómics que estaba dándole a estas personitas de 12, 13 años, agarré a una que estaba super talented y le dije, mira, dame ese cómic, lo voy a poner en la antología, está bien nice. Y así fue que más o menos conseguimos gente. Y realmente fue un proyectazo que era necesario en su momento, pero hoy en día, thankfully, no es necesario. No es necesario hacerlo. Ahora mismo nuestra escena de cómics yo la encuentro increíblemente diversa y variada y balanceada. Aún si me reprochan que yo nada más veo artistas del área metro porque es donde yo vivo, pero me consta que hay un montón de artistas en otros lados que no son en el área metro que están bien duros también. Yo insisto que la escena está variada y que está bien buena. So ahí estamos. Entonces, de ahí para abajo, pues como que fue que empezamos a decir como que escribir cómics de ficción está bueno, pero no estamos hablando de Puerto Rico. Y entonces poco a poco nos fuimos moviendo más a incluir a Puerto Rico y nuestras experiencias personales en los cómics de Soda Pop Comics, que creo que vino, si nosotros estuvimos en el 2006 y fuimos una olita feminista, pues la próxima ola para mí, la marca Díaz Comics, en el 2010, porque ellos traen hablar en español coloquial, porque ellos escribían como hablan, y regresar a cómics en blanco y negro cuando todos nosotros nos habíamos movido a color, porque cuando yo entro a Dream Graphics ellos estaban haciendo cómics en blanco y negro y de momento es como que no, pero estaban moviendo a color y entonces cuando empezamos con Dream Graphics y Zoe, pues Zoe era tamaño mini cómic normal, ¿verdad? Una página 8.5 por 11 doblada. Y todos los cómics de Dream Graphics eran de ese tamaño. Y poco a poco fuimos subiendo de tamaño para que fueran igual que los cómics de Estados Unidos, que Algaro era un magazine grande, la antología era un magazine grande. Y de ahí pues sacamos uno que se llamaba Trick or Treat, que fue en blanco y negro, fue más tirando para la estética de un zine. Y mira a ver si lo tiene. Bueno, yeah, ese ahí. Halloween Cornucopia. Halloween Cornucopia era lo que repartimos en el Free Comic Book Day de Halloween. Pero hay uno con una portada roja que tiene un circulito cortado que se llama Trick or Treats. Y ese fue como que la primera vez que incluimos a Puerto Rico en las historias. So, toda la historia pasa. Déjame ver. No, está bien. Lo sé porque está en el closet, pero it's fine. La cosa es que ese fue el cómic que fuimos a todo pasa en la ventana. Ajá, gracias. Todo pasa en la ventana del mar de Condado. Y fuimos a la ventana del mar a tomar fotos de referencia y como que caminamos el espacio y decidimos esto va a pasar aquí, esto va a pasar acá, mira este detalle. Y fue como que la primera vez que de verdad fuimos a un lugar pensando en cómo los personajes iban a interactuar con el lugar. Sí. Y eso nos llevó... Ajá, perdón.
no quiero que pase otro, porque no quiero que esta entrevista se acabe sin preguntarte acerca de este cómic, Claro. Goodbye for Now, Yes. que se convirtió en uno de mis favoritos. Ay, qué bueno. O sea, Hoy en día yo tengo que decirle a la gente, mira, esto pasó antes de María, eso está hablando de la recesión económica. porque, o sea, a mí siempre me traen los cómics que tocan la condición humana en una manera bien personal o particular. O sea, yo he visto distancialmente, como por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, en Facebook, cuando una muchacha que yo tenía en Facebook estaba posteando cuando ella se tuvo que ir pues, con su esposo a buscar un mejor futuro en los Estados Unidos. Y pues lo mucho que le dolió a ella, pues decir adiós, alejarse de sus papás y eso. ¿Sabes? Y puso muchas fotos de cuando se fue en el avión y eso. Y pues a mí personalmente me dio sentimiento. Después de eso, leo este cómic, que es, el cómic es dos amigas diciendo adiós. Porque el proceso de diciendo adiós y pues todo el de esto emocional que hay al respecto. Y pues pues, en mi juventud yo viví en parte ese capítulo de mi vida en un momento, pero estamos hablando de 1983, 84 por ahí. O sea, otro mundo, otra dinámica. Pero ¿cómo decirte? Me identifico en cierta manera pues con ese tipo de historias personales. No es acerca de mí, pero me puedo identificar y relacionar con la temática de Goodbye for Now. Sí. Y sadly es una temática que todavía cargamos, desde tu experiencia desde el 83 hasta ahora, ¿verdad? La canción de Bad Bunny dice, si a mí me tocara, que mucho me va a doler, ¿verdad? Mudarse. Y siento que es algo que recesión económica, ya sea por educación o por recesión económica o por María, es algo que, como te dije ahorita, mis panas se mudaron también en parte. O sea, uno llega y si te quedas no tienes muchos panas, si te vas no tienes mucha familia, y entonces como que nos quedamos en este limbo de comunicarnos en largas distancias. Y en ese momento con la recesión económica y pues las discusiones en la casa eran, yo no me voy a mudar a Estados Unidos, a mí siempre me han tachado un poco de ser americanizada porque hablo Spanglish, porque me gustan cosas de Estados Unidos y porque básicamente es lo que me metieron por ojo, nariz y boca anyway en nuestra educación colonizada, pero nunca me ha interesado vivir en Estados Unidos, lo encuentro como que un país bien solitario para ciertas experiencias de ciertas personas y es como que prefiero estar aquí, pero en ese momento era la discusión de si nos mudamos vamos a posiblemente tener mejor, ¿verdad? Voy a tener acceso a las convenciones de afuera, voy a tener esto y esto y esto. Y esas conversaciones se convirtieron en Goodbye for Now. Y a base de lo que habíamos aprendido haciendo Trick or Treat y Paracosm, que lo hicimos bajo Mundo Bizarro en algún momento, pues fuimos y hicimos el road trip, que aprovechamos y fuimos a WadaCon también ese weekend. Y entonces pues dimos la vuelta completa, tomamos la foto, hicimos la referencia y muchas de las cosas que ellas hacen son cosas que nosotras hemos hecho, que es algo que maybe si tú dibujas, tú sabes que tú tienes que hacer esto, pero se te olvida o no tienes tiempo, pero es ir al lugar donde si tú puedes ir al lugar físico y conseguir referencias para dibujar, es un mundo, porque ellas yendo a la iglesia de la iglesia de piedra y arreguindándose de las verjas o tratando de ver, eso eran cosas que nosotras hicimos. Y entonces pues yo como ilustradora pues viendo cómo Carla explora el lugar o como yo me veo a mí misma explorando el lugar, son cosas que informan cómo los personajes van a actuar en el cómic, o todo se siente un poco más real y sincero.
Y pues hicimos ese cómic y de verdad que no esperaba que la gente lo cogiera, pero sí me sentí un poco dibujándolo como que con esta piquiña de, wow, maybe estamos haciendo aquí algo bien bueno. Y sentía como que, porque usualmente cuando yo hago cómics, usualmente es como que frustración, llorar, esto no va a quedar bien, a nadie le va a gustar, imposter syndrome. Pero esta vez con Goodbye for Now fue como que yo siento que estamos haciendo algo bueno, like good, como que este cómic se siente como que el resultado de un trabajo. Y en parte, ¿verdad? Después como movernos hacia Tintero y hacer el trabajo un poco más cultural y social. Realmente se convierte un poco como el último cómic de Soda Pop Comics de esa época. Y creo que se termina en un really high note de esto fue como un mini magnum opus de todo lo que habíamos hecho anterior desde que empezamos a hacer Zoe's Blues hasta llegar a Paracosm y a Goodbye for Now nos estaba llevando a Goodbye for Now. Y creo que por eso es que resuena. Es como decir, tú ya habías encontrado tu voz hace tiempo, pero este cómic es tu voz en la nota más alta posible. Exactamente. Eso está bien bonito. Sí. So de ahí para abajo, pues como que realmente no... ¿Verdad? Con todo el revolú de Tintero y todo el revolú de las vidas, pues como que Carla y yo no nos hemos vuelto a sentar con tiempo y realmente, y es la presión de ¿yo puedo hacer un cómic en un weekend? Claro que sí. ¿Y Carla puede escribir un cómic en un weekend? Claro que sí. Pero no, ya no estamos en esa parte. Ya estamos en la parte de llegamos a hacer Goodbye for Now y eso es un high watermark y no podemos bajar de ese high watermark. Y gracias hay que mantener la calidad. Hay que mantener la calidad. La calidad. Okay. Sí. Y Goodbye for Now es lo que me lleva a hacer los cómics que después hice para The Nib y todas estas cosas que son más políticos y pues más non-fiction. Vamos a hacer una cosa, ya vamos por 1 hora 17 minutos. Vamos a terminar este episodio en este punto. Eso no significa que hagamos otro episodio con cubriendo las cosas que se nos quedaron aquí. Porque perfecto. Estoy seguro de que se nos quedaron un montón de cosas. Y pues estoy bien contento con este episodio so far. Me alegra volver a compartir contigo todas estas cosas después de tantos años largos. Y pues muchas gracias por tu tiempo, Rosa. No, gracias a ti. Tú sabes que lo único que tienes que hacer es pedir, Emilio, yo vengo para acá rápido. Bien. Pues, y con eso terminamos este episodio. Rosa, ¿dónde podemos encontrarte en los medios sociales? Ahora mismo estoy principalmente en Instagram y en Blue Sky, y en los dos sitios me pueden conseguir como @SodaPopComics. Pues muchas gracias, Rosa. Y con eso terminamos este episodio. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Acabo de darle en... Muy bien.